Vamos a retomar nuestro estudio del 400 florentino y vamos a continuar lo que hablábamos el día anterior. El día anterior hablábamos del pensamiento. Decíamos que es imposible que hubiera aparecido una renovación del arte antiguo si no se hubiera conocido la filosofía, la filología, el pensamiento del mundo antiguo. Es decir, que era necesario conocer a Platón, a Plotino, a Aristóteles, que surgiera la Academia Platónica de Florencia, que aparecieran Máximo Ficino, Pico della Mirandola, Lorenzo Bruni, para que tuviéramos un estudio, un conocimiento de aquellos textos que tendrían que ser transcritos y releídos para poder entender cómo era el mundo, aquel mundo romano y griego. Y de esta manera poder comprender su arte. Bueno, estudiamos el día pasado cómo era la escultura que nacía de la puerta norte del baptisterio tras el concurso para su realización. Concurso que ganó Ghiberti y le encargaron que hiciera esta puerta norte, además de también, luego, un año después, le encargaron la puerta este, que fue la llamada, por su belleza, Puerta del Paraíso por Miguel Ángel. Bueno, pues el 400, ya hemos dicho, esta arquitectura del 400 florentino es la que se va a dar fundamentalmente en el siglo XV, porque en el XVI continuará haciéndose esta arquitectura, pero se trasladará a Roma, y entonces hablaremos del Quinquecento romano. Se caracteriza desde el punto de vista artístico por una ruptura con el gótico, pero desde el punto de vista humano se caracteriza por un final de la Edad Media. Es decir, la Edad Media es el periodo que va 1000 años, que van desde 450, la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1550, la caída del Imperio Romano de Oriente, con manos de los turcos, la caída de Constantinopla. Bueno, pues con este tiempo de la Edad Media se ha olvidado el mundo del pasado. Ahora, en cambio, se va a retomar a través de esta filosofía, de esta filología, de esta escuela aristotélica y platónica que se desarrolla en Florencia. Se va a conocer los escritos de aquella época y el conocimiento que aquellos escritos nos traerá el conocimiento de estas artes. ¿Qué características pues tendrá esta arquitectura del Renacimiento? Pues las que ya hemos visto un poco en la escultura: búsqueda de lo clásico, muy influenciadas por la naturaleza, muy antropocentristas, dejarán de ser teocentristas y pasarán a ser antropocentristas. Habrá mucha importancia a la perspectiva, habrá gran dominio del lenguaje clásico y se van a valorar mucho los muros y este almohadillado, que puede ser más o menos rústico. También se conocerán los tres órdenes: el dórico, el jónico y el coríntico. Además, se van a ampliar al toscano y al compuesto. Reencontraremos con el arquitrabe, aquel elemento arquitectónico que separa un piso de otro y que tiene tres partes: arquitrabe, friso y cornisa. Aparecerá el arco de medio punto y los sistemas de cubiertas serán artesonados, con bóvedas de cañón, con bóvedas de arista o bien con bóvedas vaídas. Bueno, pues ¿dónde encuentran los hombres del Renacimiento florentino? ¿A dónde tienen que ir los hombres desde este 1400 a ver lo que el mundo antiguo les ha dejado? Bueno, pues acordaros del concurso. En el concurso entran Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, de la Quercia, además de otros muchos escultores brillantes del mundo florentino, y gana el concurso Ghiberti. Brunelleschi queda finalista, pero por fin les ha arrebatado el título por Ghiberti. El enojo que toma Brunelleschi es muy grande, tanto es así que dice: nunca seré escultor, voy a ser arquitecto. ¿Y dónde me voy a marchar? A Roma. ¿Y qué voy a hacer en Roma? Aprender a el arte antiguo y de esta manera pues a poder imitar la arquitectura de la antigüedad. Esto que estamos viendo no es más que la entrada al foro desde el Coliseo a través de esta vía romana. Con el fondo encontramos el arco de Tito, un arco que se hace para conmemorar la victoria de Tito en Palestina y tiene un solo vano. Aquí nos encontramos con el templo de Séptimo Severo y el arco con el templo de Saturno y el arco de tres vanos de Séptimo Severo. El templo de Saturno es muy importante porque en él se guardaban las medidas y las monedas. Es decir, se medía el metro que era oficial en todo el Imperio Romano. Al fondo, una iglesia barroca, la iglesia de Santa Martina. Aquí tenemos otra visión del templo de Saturno, donde se guardaban las medidas, y el arco de Séptimo Severo, un arco de tres vanos. El vano con este almohadillado en el intradós del vano. Aquí vemos los casetones que conforman el almohadillado y el vano mayor y los vanos menores. Aquí tenemos el gran
el majestuoso templo con tres ábsides del templo de Constantino y Magencio, el templo de Rómulo, el templo de Agustina y de Antonino, muy bien conservada la parte de sus columnas, de su escalinata, un templo muy bello que se cubrió con una iglesia cristiana. Aquí tenemos las termas de Caracalla, con estos maravillosos bóvedas de cañón y estos arcos de medio punto y estos muros con esta forma de construir tan importante en el mundo de los romanos. Aquí tenemos el mercado de Trajano, quizás el mall más antiguo que ha habido en la antigüedad, adosado a la montaña del Quirinal, una de las 7 colinas de Roma. El Palatino, el Capitolio, el Quirinal, el Aventino, el Esquilino, el Celio y el Aventino, las 7 colinas de Roma. Y aquí tenemos el gran Coliseo, el gran anfiteatro que hicieron los Flavios cuando cayó Nerón y que se pagó con el dinero del Templo de Jerusalén, de orden dórico, jónico y corintio, el gran Coliseo romano. Es el anfiteatro de los Flavios. Aquí tenemos quizá el resto arqueológico más importante del mundo romano, que es el Panteón de Agripa. El Panteón es el templo para todos los dioses. No es de Agripa, realmente es de Adriano. Lo que ocurrió fue que el de Agripa, que se había hecho en este lugar, se quemó. De Adriano construyó uno nuevo, pero no quiso arrebatar el nombre y dejó en el friso. Agripa lo hizo. Es una combinación de los dos mundos, del mundo griego con el dintel y el mundo romano con el arco, un martirio romano y un templo griego. Si lo vemos así, es realmente un templo griego. Para ver el componente romano, lo hemos de ver por dentro y ver esa gran cúpula artesonada que cubre sin linterna, con un óculo, todo el templo, todo el martirio, todo el templo del Panteón de Agripa. Aquí lo tenemos, la majestuosa cúpula que cubre el Panteón de Agripa. Y aquí tenemos un estudio de los órdenes, los antiguos órdenes dórico, jónico y corintio, que se ha ampliado a toscano y a compuesto. La diferencia de toscano y dórico es que es más corto el fuste del orden toscano. En el dórico vemos que tiene el entablamento con triglifos y metopas. En el jónico tiene en el friso o bien letras o bien róleos. El corintio tiene un capitel con hojas de acanto, prima folia, segunda folia, los volutas del jónico más el florón y encima de él otro pequeño entablamento. Y el compuesto que varía algo los componentes del capitel. Aquí tenemos el dórico clásico, el jónico clásico y el coríntico clásico, triglifos y metopas, arquitrabe, friso y cornisa, arquitrabe, friso y cornisa, arquitrabe, friso y cornisa, fuste acanalado y hojas de acanto, prima folia, segunda folia. Estas son las volutas y aquí tenemos el florón, los triglifos y las metopas, el arquitrabe desde aquí, el entablamento desde aquí, arquitrabe, friso y cornisa. Bueno, luego tenemos el almohadillado que hemos dicho, almohadillado que puede ser rústico como el acueducto de Segovia o como en el Palacio Medici Riccardi, o el almohadillado en iglete, que será el que está ya trazado de manera muchísimo más lineal, es mucho menos rústico. Aquí tenemos, esto será una herencia de este almohadillado rústico del mundo romano. También tenemos artesonados, las bóvedas renacientes pueden ser la bóveda vaída, la bóveda de arista o la bóveda de cañón. También tenemos el artesonado en madera, es decir, la bóveda vaída, la bóveda de arista o la bóveda de cañón. Elementos decorativos, el grutesco, luego tenemos las guirnaldas, las vemos aquí florales o frutales, los medallones y las veneras. También, y estos son restos romanos que hemos encontrado que inspiraron los
el Renacimiento junto con los textos de Vitruvio. Esto fue la parte práctica y los textos de Vitruvio la parte teórica. Hemos dicho el Capitolio, el Panteón de Agripa, el arco de Tito, este es el templo de Heracles y esto es los mercados de Trajano. Bueno, ¿cuáles son los principales arquitectos de la Florencia del Renacimiento? Fundamentalmente vamos a estudiar tres: Leon Battista Alberti, Filippo Brunelleschi y Michelozzo. Vamos a ver, el primero, Leon Battista Alberti, un gran teórico. Eso quiere decir que fue el que escribió, siguiendo a Vitruvio, aquel que hemos nombrado como el gran teórico del mundo romano, siguió teorizando sobre el arte, la arquitectura del Renacimiento. Escribió 3 libros de estatua, de pintura y de re-edificatoria, en los que escribía qué se tenía que hacer para hacer una buena escultura clásica, una buena pintura clásica y una buena re-edificatoria. Trabajó al servicio de mecenas de la época, fundamentalmente de la familia Rucellai. Estudió letras, derecho, música, pintura, ciencias físicas, matemáticas y filosofía. Por supuesto, conocía perfectamente las lenguas clásicas y era un ferviente preconizador de la lengua vulgata. Fue el que construyó la fachada de Santa María Novella, siguiendo el ejemplo de San Miniato del Monte. Vemos que es un cuadrado en el que se escribe una circunferencia, es decir, que está formado por un cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, un semicuadrado, otro semicuadrado y la cuarta parte de un cuadrado. Es decir, que el elemento inspirador de la portada de Santa María Novella va a ser el cuadrado. Esto es el Palacio Rucellai, donde vemos claramente sucesión de órdenes: orden dórico, orden jónico y orden corintio. Pero como estamos en el mundo del Renacimiento y no en el mundo clásico, este orden está mal conjugado, porque a todo orden dórico o toscano le correspondía un friso con trigligos y metopas. Aquí no aparece el trifo. Realmente es un orden toscano con un friso con róleos, un orden jónico con un friso en óculos y un orden toscano donde apea la cornisa. Bueno, además del Palacio Rucellai, nos va a indicar y va a ser siguiendo al Coliseo, va a ser Coliseo en este orden, Palacio Rucellai, y luego nos trasladamos a Valencia y en nuestra logia de los canónigos vemos también orden dórico, orden jónico y orden jónico, la sucesión de órdenes que nos va a establecer fundamentalmente el Coliseo de Roma, el anfiteatro de los Flavios. Además de hacer la portada del templo de Santa María Novella, le debemos a Andrea, le debemos al gran arquitecto Alberti la iglesia de San Andrea de Mantua. La portada es un sencillo arco de triunfo, evoca el arco de triunfo con un vano, podría ser el arco de Tito, y por el interior una bello bóveda de cañón, un inave con capillas entre contrafuertes, con un orden gigante que ya aparece en Alberti, no tan bien definido como aparecerá en Miguel Ángel, pero ya aparece en Alberti. El transepto se añade posteriormente, igual que la cúpula, es decir, una iglesia uninave con capillas entre contrafuertes, donde aparece claramente el entablamento y todos los elementos que hemos hablado del mundo romano. Aquí lo tenemos, el orden gigante que traspasa 2 órdenes, las capillas laterales con la bóveda de cañón con casetones, los casetones en la bóveda de cañón, el tambor cubierto con la cúpula alrededor, el transepto y el ábside. Este es el otro templo de Alberti, el templo malatestano que se encuentra en Rimini. Lo hizo para un condottiero, el condottiero Malatesta, que lo encarga como templo familiar sobre un antiguo templo. A los lados aparecen los sepulcros de la familia Malatesta. Aquí lo vemos, los sepulcros de la familia Malatesta. Y en la parte interior aparece una cubrición en arqueta y también una iglesia uninave con capillas entre contrafuertes. También hizo en Mantua, en el camino de la Casa de Té, que luego otro día veremos de Julio Romano,
aparecen también esta iglesia, esta pequeña iglesia, que es una iglesia, un martirio, una iglesia cuadrada con 4 bóvedas de cañón, la iglesia de San Sebastián de Mantua, también de Alberti. Bueno, y Alberti ya poco más hizo. Alberti fue más teórico que arquitecto. Enseñó más a hacer arquitectura que la hizo él mismo. El segundo grandísimo arquitecto del Renacimiento va a ser Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi vivió desde 1167 a 1446. Es este que se enojó tanto cuando no ganó el premio de la puerta norte del Baptisterio de Florencia. Le dieron el premio a Ghiberti y él se quedó sin poder hacer la puerta. Y entonces se marchó enojado con Donatello a Roma y se dedicó a pasear por Roma y aprender. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues ya hemos dicho que fue arquitecto, buen escultor, buen orfebre, pero ya hemos dicho que el fracaso en el concurso de Florencia de 1401 le hizo olvidar la escultura y hacerse plenamente arquitecto. Y esta fue su gran obra, la cúpula de la Catedral de Florencia. Esta cúpula ochavada sobre este gran tambor que se rompe todo el horizonte de la ciudad de Florencia, y quizá la cúpula más erguida que tenemos en toda Italia. Para que se mantuviera bien, tuvo que hacerla un poco alargada y además hacer una doble cúpula, para que, y además utilizar, hizo cimbras para apear sobre las cimbras los ladrillos que iba colocando. Aquí tenemos las cimbras, una bóveda interior, una bóveda exterior, el cascarón interno, el cascarón externo, los nervios que ayudaban a la sujeción de la cúpula. Una cúpula con tragaluz, con linterna, para poder penetraba la luz. Luego, en el tambor se hicieron también una serie de óculos, porque también entraban las flores, la luz, y además estos nervios exteriores que eran decorativos. En el interior se encuentra el juicio final, pintado por Vasari y por Zuccari. Es un juicio final, es una gloria, en el cual se puede ver maravillosamente escenas de la acción de Dios, del triunfo de Dios, y arquitecturas fingidas, como vemos por ejemplo aquí, arquitecturas fingidas, y está hecha como se hacían las grandes bóvedas, en niveles, a distintos niveles. Aquí vemos la arquitectura fingida que se hizo en el último de los niveles, con los apóstoles, Bueno, otra de las grandes obras de Brunelleschi va a ser San Lorenzo. San Lorenzo es la catedral, no de Florencia, que es Santa María de Fiori, sino la catedral de los Medici. Los Medici eran unos banqueros, ya decíamos el otro día. Bueno, pues estos banqueros se hicieron una iglesia para ellos, una maravillosa iglesia que le encargaron a Brunelleschi. Brunelleschi fue el que hizo la iglesia de San Lorenzo. Esta es la planta de la iglesia de San Lorenzo. Esto es la nave central, las naves laterales, las capillas entre contrafuertes. Este es el crucero, este es el ábside, absidiolos, esta es la sacristía vieja, esto es el claustro de los canónigos, y la parte de detrás vamos a encontrar la capilla de los príncipes, de donde será luego la sacristía nueva, que ya será obra de Miguel Ángel. Aquí tenemos el gran claustro de la iglesia de San Lorenzo, y aquí la maravillosa biblioteca que hizo también Miguel Ángel, la veremos en su momento. Es decir, importantísimo pues que veamos la biblioteca, con sobre todo su maravillosa escalera, la iglesia con la nave central, las naves laterales, las capillas entre contrafuertes, la sacristía vieja, el crucero, el ábside y los absidiolos. Aquí tenemos la nave central cubierta con un artesonado, donde aparecerán el orden corintio, prima folia, segunda folia, canalículos, florón, y un entablamento que tiene como objeto elevar la construcción, con arquitrabe, friso y cornisa, donde apearán estos arcos de medio punto. En los arcos de medio punto aparecerá sobre ellos otra vez un nuevo entablamento, con un arquitrabe, un friso y una cornisa, y sobre ellos, en la diferencia de altura entre las naves laterales y la central, unos ventanales por donde penetrará la luz. El cerramiento de la nave central hemos dicho que es plano, a un artesonado plano. En cambio, las naves laterales estarán todas ellas cerradas por bóvedas vaídas, y por bóvedas de arista las capillas entre contrafuertes. Aquí tenemos las bóvedas vaídas, y aquí vemos
capitel con el entablamento que los arquitrabe, friso y cornisa. Y sobre este nuevo entablamento apearán los arcos de medio punto. Sobre ellos, otra vez, arquitrabe, friso y cornisa. Esto es el altar mayor con el crucero y estas dos túmulos que vemos aquí, son dos sarcófagos, la última obra de Donatello, que decíamos el otro día. La sacristía vieja de San Lorenzo fue también una obra suya y está basada en dos figuras geométricas, el cuadrado y el círculo, de forma que el diámetro es igual a la altura. Diámetro igual a altura. Dos figuras geométricas completamente perfectas. Ocurrirá lo mismo con el ábside. Estas son las puertas de las sacristías. Aquí tenemos la sala, el ábside, las puertas de Donatello, las decoraciones de Donatello, los casetones de Donatello, la decoración de Donatello y la arquitectura hecha por Brunelleschi. Esto es las puertas, el ábside, el techo de la sacristía, el techo del ábside, los casetones decorados por Donatello, y esta es la tumba de Cosme de Médicis, de Juliano de Médicis, Julio de Médicis, hecha por Verrocchio. Otra iglesia maravillosa de Brunelleschi, la del Santo Espíritu. Esta se encuentra al otro lado del Arno, justo muy enfrente, muy cerca del Palacio Pitti. En él encontramos también la misma estructura, una nave central, dos naves laterales, el transepto, la cúpula sobre tambor, el ábside, y vamos a ver, y luego estas capillas que rodean tanto el transepto como el ábside. Aquí lo tenemos, como el anterior, capitel. Sobre el capitel, un entablamento, arquitrabe, friso y cornisa. Sobre él apean los arcos de medio punto. Sobre los arcos de medio punto, otra vez arquitrabe, friso y cornisa. Nave central, naves laterales. La nave central con cubrición en artesonado plano. Naves laterales con cubrición en bóveda vaída. Lo vemos, la bóveda vaída, y entre la diferencia de altura es muy semejante en pequeño a la de San Lorenzo que acabamos de visitar. En la sacristía hay un regalo maravilloso que es este crucifijo, una de las primeras obras de Miguel Ángel. Es muy emocionante verlo. Realmente no es perfecto, tiene una cabeza demasiado grande, es desproporcionado, pero es para ser visto desde abajo. Y entonces es de una gran ternura y de una gran belleza interior. A mí me pareció muy bella. La sacristía también es una obra maravillosa de Brunelleschi. Este juego de pilastras con arquitrabe, friso y cornisa, con esta especie de medias lunas por donde entra la luz, donde apea este techo en forma de ochos, como de gajos de naranja. Otra vez las pilastras, en este caso corintias, con arquitrabe, friso y cornisa. Bueno, y esto ya es quizá una de las obras muy bellas de Brunelleschi, que es la fachada del Hospital de los Innocentis. Más sencillo no puede ser. Unos arcos que apean en unos capiteles corintios, que además están en las enjutas, aparecen estos tondos con niños decorados por de la Robbia. Sobre ellos el arquitrabe, el friso y la cornisa. Y sobre ellos una especie de sobrepiso donde aparecen estos ventanales. La cubrición del claustro con bóvedas vaídas, con arcos fajones formeros que apean en ménsulas. Arcos fajones y arcos formeros, bóvedas vaídas sin arcos que apean ambos, los fajones y los formeros en estas ménsulas. Bueno, y otra obra maravillosa de Brunelleschi es la Capilla Pacci. La Capilla Pacci se encuentra en el claustro de la Santa Croce. Es una pequeña capilla, pero que tiene una belleza celestial. Es una cosa sublime. Uno cuando ve la Capilla Pacci piensa, por favor, qué gusto tuvieron los Pacci, que eran los enemigos tremendos de los Medici. Los Pacci mataron a uno de los Medici
en la iglesia de San Lorenzo y trajo consigo una gran pelea entre ambas familias de banqueros muy importantes. Bueno, pues esta capilla la mandaron a hacer los Pachi. ¿Y cuál es su planta? Una fachada con un pórtico, un bellísimo pórtico, una capilla rectangular con un centro y a los lados dos bóvedas de cañón y un pequeño ábside. Esto es la planta y esto es el trazado. Vemos cómo tiene esta cúpula con linterna, el pórtico con 3 columnas corintias, la parte de arriba cerrada, abierta con un arco de medio punto, donde se ve un tondo de la Robia, y en la parte interior la entrada con friso y tímpano y 2 ventanales con arco de medio punto y entre ellos una pilastra de orden corintio. Y luego todo un friso decorado con tondos. En la parte interior vamos a encontrarnos los tondos que decoran el friso, un elemento, y las pechinas que hacen que este espacio cuadrado se transforme en circular y acoja esta cúpula de cerámica vidriada hecha por los de la Robia. La tenemos, el techo es decir, esto es el pórtico con estas bóvedas de cañón con casetones y en el centro esta cúpula adornada con 4 pechinas de la Robia. Una vez dentro nos encontramos con una cúpula octogonal y que es un espacio rectangular y que se hace cuadrado mediante el añadir a ambos lados estas bóvedas de cañón con estos casetones. Es decir, que esto convierte un espacio rectangular en un espacio cuadrado. Entonces tenemos decorado con tondos sobre de la Virgen y de los evangelistas, tondos realizados o en blanco y azul o en policromados, los de los evangelistas por la familia de la Robia. Esto es, los 4 tondos con los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Las 2 bóvedas pequeñas de cañón que transforman la capilla rectangular en un edificio cuadrado para poder apear sobre ella una cúpula y a los lados la prolongación del lado longitudinalmente mayor. Aquí la tenemos, la capilla, un lugar maravilloso, completamente esquemático, completamente limpio, pero de gran belleza. Bueno, también el Palacio Pitti es una obra póstuma del arquitecto, aunque realmente lo terminó Fancelli. Fueron dueños de él posteriormente Lorenzo Pitti, que fue el fundador, y luego fue comprado por Leonor de Toledo, la hija del virrey de Nápoles, que se casó con un Medici. Aquí tenemos lo que era el Palacio Pitti, rodeado de los jardines de Boboli, uno de los más bellos jardines de Florencia. Aquí tenemos el Palacio Pitti con el almohadillado rústico trazado por Brunelleschi y construido por Fancelli. Y luego ya por último Michelozzo. Michelozzo, una de sus obras más importantes fue el Palacio de los Medici, el Palacio Medici Riccardi, en el cual encontramos este almohadillado rústico que separa cada uno de los niveles, el primer nivel con el almohadillado rústico que se va perdiendo en los 2 pisos superiores. Aquí lo tenemos más claramente. Bueno, pues un patio interior maravillosamente decorado por estas guirnaldas, por estos tondos, queda un jardín, un bellísimo jardín, donde tenían plantas medicinales los Medici, decorado por bellas esculturas que recuerdan el mundo grecorromano. Ahí tenemos el jardín, que está decorado por estas esculturas renacientes, pero que recuerdan el mundo romano. Este es el salón de baile, decorado con una bóveda de cañón, decorado con el mundo de los dioses, con el mundo de los dioses. Aquí vemos, por ejemplo, al dios Zeus, a la diosa Hera con su pavo real. Aquí vemos, por ejemplo, el rapto de Proserpina, es decir, un estudio de la mitología en el techo de este salón de baile. Pero lo más importante de esta capilla es lo que pintó Menozzo Gozzoli en la Capilla de los Reyes. Esto fue un deseo de una princesa española casada con el Medici, que lo pidió como capilla para su oración. Está decorada por Menozzo Gozzoli contando la llegada de los Reyes Magos, cuyos Reyes Magos van a ser precisamente los miembros
de la familia Medici, Lorenzo y Cosme. Lo veremos cuando hablemos de la pintura con más detalle. Bueno, también es una obra de Michelozzo, la biblioteca y el claustro del convento de San Marcos. Esto es el convento de San Marcos, donde está guardada la obra maravillosa de Fray Angelico. Y aquí tenemos la maravillosa biblioteca del convento de San Marcos. Y esto es el claustro del primer piso, que también es una obra de Michelozzo. Vemos que tiene bóvedas de arista. Hemos dicho bóvedas de arista, bóvedas vaídas, bóvedas de cañón, bóvedas acresetonadas. Todas ellas son bóvedas que hay en la cubrición del arte del 400, de la arquitectura del 400 florentino. Esto es en el receptorio encontramos una Santa Cena pintada por Ghirlandaio. Bueno, y no se puede ir uno al convento de San Marcos sin ver la Anunciación de Fray Angelico al fondo de la escalera. Ya la veremos cuando veamos la pintura. Igual que esto, estaba en una Tanchere que se encuentra en una de las celdas. También hizo esta especie de púlpito externo en Perugia. Entonces lo hizo para guardar los restos del santo protector de la iglesia. Aquí lo vemos, el púlpito que fue realizado para mostrar públicamente las reliquias de San Cíngulo. Lo hizo Michelozzo también, igual que tras el milagro que se dio en la Nunziata, que consistió en que un fraile de la Nunziata en el siglo XIII estaba pintando una anunciación y entonces se acostó pensando qué cara pondría la Virgen. No se le ocurría ninguna, lo bella que ella quiera. Entonces, para conmemorar este milagro, que era muy popular en el mundo florentino, la familia de Gonzaga de Mantua encargó a Michelozzo y a León Bautista Alberti que rehicieran de la gótica a la renaciente la iglesia de la Nunziata. Este es el cuadro que dio nombre al milagro. La cara de la Virgen tiene que ser tan bella que al día siguiente, cuando el monje se levantó a pintarla, ya estaba pintada. Dios la había pintado. Y esto fue un milagro que trajo muchísimos peregrinos a la iglesia de la Nunziata. Se encuentra en una plaza, que es en la calle que te lleva, en ella, saliendo por ella, llegas a la cúpula de Brunelleschi. Es la plaza de la Nunziata, donde está el Hospicio de los Innocenti, donde está el Museo Arqueológico maravilloso de Florencia, que nadie visita, y esto es la Nunziata. Esta es la remodelación que le debemos a Michelozzo. El claustro de la Nunziata. Esto es la iglesia por dentro, uninave, con capillas entre contrafuertes, con una decoración barroca, posterior a Michelozzo y a Alberti, pero la traza es de Michelozzo y Alberti. El gran ábside con los pequeños absidiolos y el pórtico de la Nunziata, maravilloso, pintado por Andrea del Sarto. Maravilloso el claustro. El Renacimiento, las enjutas con victorias, los capiteles compuestos, la ménsula, los capiteles dóricos, el arco de medio punto que apea, la bóveda de cañón, el milagro, el nacimiento de la Virgen, pintado por Andrea del Sarto, que es un maravilloso pintor. Santa Ana ha parido, ha tenido a una niña que será la Madre de Dios. Muchas gracias y hasta el próximo día.